buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y nuevamente un pequeño retraso en la subida del vídeo de Mundo Azul, pero no pasa nada, ya sabéis que da igual los retrasos, da igual el momento de subida, lo importante es subir. Siempre vamos a intentar subir con la mayor periodicidad posible, vamos a intentar subir siempre esos 2 vídeos semanales, antes eran 3, 4, ahora simplemente pues bueno, me veo la imposibilidad de poder subir más vídeos de lo que me gustaría, ofreceros más cosas de las que me gustaría, pero aún así siempre intento ofreceros lo mejor, desde el corazón, desde lo más profundo de mi alma, ya lo sabéis, intento también esforzarme al máximo. Para todo ello también os recomiendo que me sigáis en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Hay a veces también que hay pequeñas lagunas de contenido, pero aún así subo o intento subir también lo más regular y lo más asiduamente posible. Pero si en algún momento queréis decir, oye, ¿qué pasa con Julio? Pues también tenéis el grupo de Telegram de Mundo Azul, un grupo maravilloso, un grupo que está abierto, un grupo que, bueno, podéis participar, hablar, comentar vuestras experiencias, vuestros casos, y ahí estaremos. Y una manera más de formar parte de la familia de Mundo Azul. También recomendaros los vídeos short que voy subiendo, también incluso a veces de forma más constante que lo que puedo subir los vídeos, ya que son vídeos más cortos, pero son vídeos extremadamente también interesantes. Hoy, amigos míos, sin más dilación, quiero presentaros una de las cosas de las que hemos hablado en otras ocasiones en Mundo Azul. No es algo que hablemos mucho de ello, pero sí somos conscientes, sí somos inteligentes para darnos cuenta de que en muchas ocasiones hay cosas que se escapan a nuestro control. Hay leyendas, hay entidades, personajes, extractos que tienen, extractos energéticos que parecen tener un poco de vida o que parecen jugarnos en un momento determinado malas pasadas. Y concretamente estoy hablando de una leyenda, de un hecho, de un acontecimiento, de un ser, de una criatura de las cuales muchas personas han hablado de él. De hecho, incluso se han llegado a hacer hasta películas. Ahora vamos a verlo y ahora vamos a tratarlo más detenidamente. Pero amigos míos, hoy en Mundo Azul, y ahora vais a entender también por qué, os traigo a un personaje mítico, como digo, del que se ha hablado muchísimo y del que se sigue hablando a día de hoy. Bueno, malo, regular, ahora lo vamos a ver. Pero sin más ni más estoy hablando del hombre del sombrero. El hombre del sombrero es una entidad supuestamente oscura que muchos dicen haber visto. Los que han tenido alguna experiencia con él le describen como una especie de silueta con forma humana y vestido de negro, el cual se caracteriza por llevar un sombrero de borde plano. Se dice que este sirvió de inspiración al director Wes Craven a la hora de crear al famosísimo Freddy Krueger, ya que él mismo dice haber vivido cuando era pequeño una experiencia con él. Si bien son numerosas las personas que afirman haber visto al hombre del sombrero, llama la atención que todas ellas coincidan a la hora de describirlo. A diferencia de los fantasmas, este ente aparece de manera presencial, tal y como narran los testigos, y que a pesar de que no tiene rostro, emite una sensación de que te está mirando fijamente. Como con todos los fenómenos paranormales, se habla sobre que esta pueda tratarse de una alucinación psicológica colectiva, aunque es bastante llamativo que personas que no se conocen entre sí y que viven en diferentes puntos del mundo coincidan en su descripción. Si nos guiamos por las vivencias que cuentan aquellos que afirman haberle visto, este simplemente aterroriza a las personas sin llegar a hacerles nada en específico. Igualmente existen personas que aseguran que pudieron escucharlo hablar, como una mujer llamada Rebeca que asegura que en 1978 el hombre del sombrero apareció por la noche en su habitación y le dijo: «Esta es tu última oportunidad».
¿Y vosotros? ¿Habéis soñado con el hombre del sombrero? Pues sí, amigos míos, este es uno de los hechos, bueno, muchos dicen que es paranormales, otros lo asemejan un poquito con la parálisis del sueño, etcétera, etcétera, pero este es uno de los fenómenos sociales, sociológicos, psicológicos, que se ha estudiado en universidades y del cual se ha hablado mucho, que es el famoso hombre del sombrero. Poco o casi nadie le han visto sin estar soñando, o sea, quiero decir, sales del baño y de repente te lo encuentras. No, es algo que se ve en ensoñaciones o en un estado de duermevela. Se le asocia mucho, como digo, con la parálisis del sueño, con ese momento en el que se dice que es tu fase REM o el inicio de la fase REM en el que estás, te quedas dormido pero te despiertas y en ese momento tienes una serie de vivencias que normalmente las parálisis del sueño son esas. Normalmente estás dormido o estás cayendo en un profundo sueño en el que estás pero no estás. Realmente, como digo, el 90% de las personas aseguran que no les hace nada, realmente, que no se sienten atacados físicamente o incluso en el sueño, no les toca, pero es su presencia lo que les aterra, su actitud amenazante. O sea, tú estás en un sueño y de repente estás en una casa, en un parque, en una circunstancia en la que por regla general sabes que va a ocurrir algo, porque esto pasa también muy a menudo. El sueño es extremadamente lúcido, con lo cual es algo que también asusta mucho. O sea, no es algo que pase inadvertido en un momento determinado y digas, oh, un sueño, qué pesadilla he tenido, pero no me acuerdo casi de ella. No, existe y, o sea, quiero decir, eso es extremadamente visual, y ya no solo visual, sino que cuando te la encuentras, ¡boom!, te quedas parado y dices, Dios, qué presencia. O sea, tú estás en un sueño, de repente ves una silueta oscura como los huevos de un grillo y de repente ves a un tío ahí, tío, por no decir tía, tío, con una forma con antropomorfa y tal, y con el vislumbre de una especie de silueta de sombrero que te mira en una puerta, en una esquina, ¿sabes? O sea, tiene que ser algo brutal en el sueño. Y por eso normalmente se le asocia con algo malo, se cree que es una entidad mala. Y de hecho, aunque no suele decir nada, y ya aquí sí que entra dentro de la especulación, se le asocia con un presagio malo o con una entidad que absorbe energía. Eso es muy típico en los círculos del misterio, en el que las entidades malas, las entidades de los postes, todo ese tipo de cosas se alimentan de las energías de las personas. Yo soy partidario de esa teoría, teniendo en cuenta que se lo explicaba el otro día a unos amigos, ayer concretamente, pero que se han ido hoy, que decían, ¿tú crees que hay energías y que se alimentan? Yo creo que el ser humano puede emitir cierto tipo de frecuencias, más negativas o más positivas, y eso pasa mucho. O sea, tú encuentras una persona y dices, ¡ay, qué buena vibración me da! ¡Qué maravilla! Qué energía tan maravillosa! Tú lo transmites, lo transmutas a palabras lo que estás sintiendo, pero realmente estás sintiendo lo que estás sintiendo, una buena energía por parte de una persona. En cambio, luego en viceversa también existe. O sea, tú entras a una casa, acaban de discutir y dices, joder, que al margen de lo que ves y de lo que intuyes, dices, joder, aquí es que se puede cortar un cuchillo, ¿sabes?, en el aire, y de la tensión, de la mala leche, de la mala conjugación que hay aquí. Pues todo eso es una energía densa, de la cual entiendo que hay cierto tipo de criaturas. Cuando digo criaturas, cuando digo entidades, no tienen por qué ser ni demonios, ni tienen por qué ser... lo hablamos muchas veces en el libro Durantia, que hay diferentes tipos de seres, por llamarlo o catalogarlo de alguna manera, algunos existenciados, otros con personalidad, otros sin personalidad, otros más bien en el límite o en el limbo de una especie de robot que, o sea, robot no porque sea de metal, sino que en personalidad o en esencia es algo muy mecanizado, o sea, algo que es más como un cable conductor que lleva información, que hace, pero que también ahí están los espíritus ayudantes, que más que propiamente entidades en sí creadas y con personalidad y que se puede decir son seres pensantes, son más, pues eso, como
un artilugio, un medio que está ahí, que lo que sirve es para transmitir información, cumplir un papel, unos en la mente, otros en el espíritu, otros en la personalidad, otros, y que lo que hace es eso, potenciar, es como algo que está ahí, que funciona. Pues pudiera ser que esto fuera algo así, que hubiera cierto tipo de criaturas que la imposibilidad de su propia creación, o llámalo X, su única forma de alimentarse o de generar o se sienta atraído por esas energías mucho más pesadas y aparezca en momentos de tensión, en el momento que te vas en la cama, pum, tienes una pesadilla, pum, y aparece. Eso no significa que ellos potencien esa pesadilla, sino que simplemente tu capacidad o tu estado alfa, o llámalo X, te metes, te imbuyes y le metes dentro de la propia ensoñación, le ves y dices, hostia, tú, ¿quién eres tú? Y entonces él está ahí alimentándose en un momento determinado y por X razones, pues sucede que le confundes, o sucede que tú trastocas lo que es la realidad. Eso es mi opinión, pero puede ser realmente que sea una entidad mala, y yo sí que creo que hay entidades dañinas o entidades malas, que no es tan fácil que se manifiesten, y de hecho, por regla general, entiendo que suelen necesitar una ayuda muy grande, porque hay una serie de controles, porque hay una serie de artilugios para que ese tipo de criaturas no estén dando la tabarra, ¿vale? Pero creo que existen, y que cuando tú les llamas, o cuando tú sin querer pones en marcha cierto tipo de mecanismos, pues estas criaturas se cuelan por ciertos huecos y te hacen pasar malas pasadas. ¿Puede ser el hombre del sombrero? No lo sé, pero el director Wes Craven, que es el director famoso no solo de Freddy Krueger, sino también de Scream, de El Grito, esta máscara de fantasma y tal, bueno, un director famosísimo de terror, personificó al famoso Freddy Krueger como el hombre del sombrero. Freddy Krueger, psicópata, vicioso, extraño, que lo que hacía era eso, una especie de fantasma que se alimentaba del miedo y luego mataba a sus víctimas y te atacaba en los sueños. Brutal. El hombre del sombrero, de momento no hay, o que yo sepa, no existen casos en los que haya sucedido nada que tenga que ver con Freddy Krueger, ni que hagan nada de eso, ni que te maten en sueños, pero sí personas que lo han pasado realmente mal, personas que por X razones, pues este hombre, esta criatura, o lo que sea, esta personificación psicológica X, les visita muy a menudo en sueños, y siempre es una experiencia negativa la que tienen con él. Sea como fuere, cuidaos en los sueños, buscar la perla en los sueños, pero luego hay cierto tipo de sueños que uno tiene, que uno padece, que yo creo que también es bueno esto, o sea, es bueno este tipo de vivencias, aunque en un principio sean negativas, para saber que tenemos pleno control de nuestros sueños, o casi pleno control de nuestros sueños, y que tenemos que empoderarnos, o sea, empoderar nuestros sueños, saber lo que soñamos, y muchas veces, como existen otros métodos, método Silva, etcétera, etcétera, poder intentar de alguna manera reconducir o saber lo que queremos soñar. Cuanto más poder, cuanto más práctica tengas en tus sueños, más cuando surjan este tipo de cosas, o puedas eliminarlas de un plumazo, o simplemente puedas coger la información que quieres coger y decir, bueno, pues ¿quién es este hombre?, ¿no? Coger una linterna y hacerle al hombre del sombrero así, a lo mejor le ves hasta la cara, ¿no? Suena un poco escalofriante ver la cara de alguien que se esconde entre las sombras. A lo mejor se esconde porque no debe ser muy guapo, no debe ser algo muy bueno, pero bueno, aún así, es una forma cómica de relatarlo, pero aún así, tener presente de que contra esas cosas no tengáis ninguna duda que se pueden llegar a combatir. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, el hombre del sombrero. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya proporcionado un poquito más de información. He recibido muchos casos de personas que han soñado y que han hablado del hombre del sombrero, mucho antes incluso de poder investigarle. Me generó curiosidad, yo tuve una experiencia con él. No fue tan oscura, tan dramaturga, fue algo mucho más sencillo. De hecho, yo a él le vi vestido, sí le vi con sombrero, sí le vi vestido con traje, pero un traje más bien blanquecino, y además él estaba remangado y estaba con la chaqueta, con la americana puesta así, y me dio una cosa para que firmara, que evidentemente no pude firmar porque estaba firmando una cosa que no se podía firmar, pero bueno, ¿eso significa que fue algo malo? Pues no lo sé. A mí la sensación no me la dio buena, tampoco me la dio mala, pero fue un caso en el que yo asocio que este hombre de mis sueños, el sombrero, pudo ser
No siempre porque soñéis con un hombre que tenga sombrero tiene que por qué ser él, pero que me refiero que pudiera ser que tuviera que ver con el hombre del sombrero. Hasta aquí, como digo, el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí, gracias por seguir y continuar en esta gran familia de Mundo Azul. Os recuerdo también que tenéis la membresía para participar, para todos aquellos que deseen aportar un poquito más en Mundo Azul. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.